Integración. El último día del plazo, que fue el viernes de la semana pasada, Ricardo, la Cámara de Representantes envió las actas de la aprobación de la reforma pensional a la Corte Constitucional. Que eso debería querer decir que la reforma pensional quedó bien resucitada en las sesiones de finales de junio, sesiones extraordinarias, después de la invitación de la Corte para que aprobaran bien la reforma pensional. Lo que está en juego es el principal o uno de los principales proyectos del gobierno del presidente Petro. Porque este es el paso previo para que la Corte Constitucional defina, Néstor, si se cumplieron o no los requisitos, si se subsanaron o no los errores de trámite que fueron los que llevaron a que la misma Corte hubiera devuelto a la Cámara la reforma pensional, diciéndoles, miren, ustedes cometieron aquí unos errores, por favor, enmiéndenlos, por favor, subsánenlos y nos envían la certificación de que lo hicieron bien. Ahí está la discusión. Lo que está en juego es si hubo quórum, si hay actas, si hubo certificación de que la reforma pensional quedó bien revivida. El doctor Julián López es el presidente de la Cámara de Representantes. Doctor López, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para ti, para la mesa de trabajo, para todos los colombianos y colombianas que nos escuchan a esta hora. Doctor López, ¿qué certifican las actas que usted envió a la Corte Constitucional? Bueno, lo primero es aclararle a toda la audiencia que las actas ya las conoce la Corte, se les enviaron desde el 19 de julio. La Corte tiene esas actas, que fue las actas que se redactaron justo después de las sesiones extraordinarias que tuvimos. Ellas ya se conocen. Lo que ahora, requirió la honorable Corte en cabeza del doctor Ibáñez fue la aprobación de esas actas. ¿Y por qué tuvieron que enviar actas certificando lo que usualmente certifica el secretario de la corporación, en este caso la Cámara de Representantes, doctor López? No, como le digo, Néstor, ya las actas se enviaron desde el 19 de julio. Ahora lo que la Corte nos indicaba era, por favor, envíenos la aprobación de esas actas y pues el Congreso, la Cámara de Representantes... Entiendo la diferencia entre las actas y la aprobación de las actas, pero digo, ¿por qué tiene que enviar la Cámara de Representantes también la certificación de la aprobación de las actas? Esa es una pregunta que se tendría que hacerle al... Sí, se me fue. Doctor López, a ver si me ayuda. ¿Exequible una ley? Sí. Pues, según el concepto del procurador, perdóneme, doctor no se López. necesitan. Le perdí la comunicación, le perdí la señal ahí por un segundo. ¿Me quiere repetir por qué están certificando ustedes la aprobación de las actas? Sí, le entendí la pregunta. Pues esa pregunta se la tendría que hacer Néstor al magistrado Ibáñez. Porque esa es una pregunta que es bien profunda, si se necesitan o no se necesitan unas actas aprobadas para poder declarar la exequibilidad de una ley. Claro, entiendo que lo que está buscando la Corte es tomar la decisión de si había o no quórum decisorio, ¿cierto? Sí, digamos que en las sesiones extraordinarias se tuvieron dos sesiones. Una que fue el viernes, que se llevó a cabo con quórum deliberatorio. Esa es una sesión, formal, legal. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y dentro de esa sesión legal extraordinaria, con quórum deliberatorio, pues se anuncia como es consuetudinariamente aceptado acá en el Congreso de la República sin ningún problema. Inclusive eso pasó ahorita el 10 de septiembre en la Comisión Primera de Cámara y eso ocurre de manera constante en el Congreso de la República. Y el sábado, en las sesiones extraordinarias, pues ya llegó el quórum deliberatorio. Por supuesto, se necesitaba quórum deliberatorio para poder subsanar de fondo lo que la Corte le mandó a subsanar a la Cámara de Representantes. Sí, ahí tengo una duda, doctor López, porque ahí hay diferentes interpretaciones. Se necesita, es decir, el viernes 27 de junio se anuncian los proyectos que se discuten el 28 de junio, que fue un sábado, si no recuerdo mal. El 28 de junio se aprobó la reforma pensional en la Cámara, pero el 27 se anuncia para el día siguiente esa votación. ¿Ese anuncio debe contar con mayorías calificadas? No, ese anuncio no necesita contar con mayorías calificadas, se puede anunciar en quórum deliberatorio. Inclusive, vuelvo a lo mismo, el 10 de septiembre ocurrió, algo similar o igual
en la Comisión Primera de Cámara, el doctor Gabriel Becerra allá abre la sesión, se conforma quórum deliberatorio, allá son 40, no llegaron sino 19, él anuncia y cierra la sesión y pues ya esa acta de ese día, del 10 de septiembre, en la Comisión Primera tendrá que ser votada y obviamente que el anuncio quedó listo para que puedan debatir ellos el martes como ese, digamos, regular en la Comisión Primera. ¿Cuántos, doctor López, cuántos parlamentarios representantes a la Cámara votaron en esa sesión? En la sesión del viernes Sí. Estuvieron 79. 79 parlamentarios llegaron el viernes, que estábamos ya en receso legislativo. Que es quórum decisorio y no deliberatorio. Que es quórum deliberatorio. Deliberatorio, perdón. Quórum Deliberatorio y no decisorio. Correcto. Sí. ¿Y con 79, no con 95, logran la mayoría? Lo que pasa es que es quórum deliberatorio, o sea, el quórum deliberatorio se configura después de 47 representantes para justamente deliberar, pero también en ese quórum deliberatorio uno puede anunciar sin ningún problema, porque si no el quórum, digamos, deliberatorio sería, digamos, para efectos algo nulo. Y lo mismo en su aprobación, solamente se aprueba con la gente que asiste, pero mire, las constancias de no votación la presenta la mayoría de los congresistas. Fíjese lo que decía su colega, el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, el 28 de junio, justamente sobre esto, y lo leo textual. Cuando hay quórum deliberatorio, se puede abrir la sesión, se puede anunciar el orden del día e iniciar la discusión. Lo que no puede es decidir absolutamente nada. Es decir, ¿usted se alinea con lo que había dicho el doctor Salamanca? Sí, es que, digamos, nosotros nos alineamos de manera frontal y decidida con lo que se ha hecho en el Congreso de la República los últimos 30 años. Así opera el Congreso de la República y pues ahora no es por algo que está, digamos, que es sensible para todos los sectores, vamos a cambiar entonces la ley quinta. Aquí hemos obrado de manera, digamos, responsable, seria, legal. Las prórrogas que se han pedido justamente para estudiar, para tratar de entender qué es lo que necesita la Corte, porque la Corte, como le digo, ya tiene las actas desde el 19 de julio. Doctor López, no es cierto, como dice Catherine Miranda, que se ausentaron decenas de congresistas y que esto vicia la reforma pensional. No, nosotros tenemos, digamos, una opinión jurídica distinta. Entiendo también, por supuesto, el debate político. Creo que cada uno, los de gobierno, los de oposición, los de centro, todos se van a parar a tratar de sacarle provecho político. Pero más allá de esto, la verdad es que aquí hay 3 millones de personas que necesitamos pensionar, que son viejitos y viejitas, y a eso es que le estamos apostando, por supuesto, dentro del marco de toda la legalidad. Para mí todo el trámite de la subsanación y la aprobación de las actas es un hecho jurídico cierto y responsable que se hizo de cara al país. Si la votación fue correcta, ¿por qué la tuvieron que repetir 3 veces? No, la votación nunca se repitió, solamente se repitió para el acta del sábado 28. La del 27 nunca fue puesta a consideración. La del 28 sí, porque la colocábamos, no conseguíamos los 94 votos, ya cada congresista tendrá que explicar por qué en esas sesiones no llegó a votar, pero no se conseguían hasta que logramos ya el 26 de agosto tener esas mayorías para el acta del sábado 28. La demora fue esa acta, realmente, poder conseguir los votos para el sábado, para votarla el sábado 28, que ya los conseguimos el 26 de agosto. Sí, doctor, pero la del viernes no, la del viernes la teníamos clara porque pues había que votarla con la gente que estaba. Claro. Doctor López, si esto estaba tan claro, ¿por qué se demoraron tanto en entregar lo que al final entregaron el viernes a la Corte Constitucional? No, justamente por eso, no lográbamos, nos demoramos 5 o 6 semanas intentando votar el acta el sábado 28. No logramos, la colocamos a consideración y eso me desbarataba la sesión. Y pues como era una orden judicial, yo pues con la mesa directiva decidimos siempre ponerla. Inclusive un día que la colocamos de última y la volvimos a traer de primero por la urgencia de que pues es una orden judicial, hay que cumplirla, así lo entendió la plenaria, pero cuando abríamos la votación para el acta del sábado 28, pues la gente no, los votos no aparecían, hasta que ya el 26 de agosto logramos votarla, digamos, con suficiencia. Inmediatamente colocamos el acta del viernes,
La acta del viernes la colocamos, votaron 72 por el sí, 4 por el no, y listo, ahí ya quedan ya las actas, digamos, aprobadas, que es un requisito que estaba exigiendo la Corte, y bueno, a ella le enviamos la aprobación de las actas, pero vuelvo a dejarle a la opinión pública la claridad, las actas estaban desde el 19 de julio. Sí, doctor López, de todas maneras, esos 3 millones de viejitos de los que habla usted, pues no necesitan de una reforma pensional para tener lo que se les va a dar, que no es una pensión, sino que es apenas un bonito pensional, 280.000 pesos. ¿Posibilidad entonces de darles esa plata vía una ampliación de los subsidios en Colombia Mayor? Sí, esa discusión también es bien interesante y bien bonita. Mire, por ejemplo, los jóvenes universitarios siempre han peleado que la plata del presupuesto público de la educación superior quede vía ley de la República. Hoy en día no es así, y ahí está cursando una reforma de la ley 30 para que eso quede incluido. No podría decir que es voluntad política, así que para mí sí es muy importante que este proyecto, que esta iniciativa, que ese programa quede como ley de la República, para que no pueda llegar ningún presidente pues a cambiarlo, o tendría que ir al Congreso a cambiarlo, ¿no? Sí. ¿A cambiar qué? No le entendí, doctor López. A que cambie el tema de la renta vitalicia de los 233.000 pesos. No, pero si hipotéticamente se cayese la reforma pensional, el gobierno podría pagar ese auxilio a los mayores a través de los programas de subsidios de Colombia Mayor, por ejemplo. Para eso no necesita reforma pensional. Es que es justamente, Néstor, yo creo que, rescatar vía ley de la República, vía reforma pensional, ese programa y colocarlo al servicio de nuestro país los próximos años vía ley, eso es un mensaje bastante poderoso. Yo creo que inclusive, Néstor, aquí todos los sectores, ya los sectores inclusive de derecha, de centro, todos están muy conscientes de que esa reforma pensional debe de salir. Esperamos que la Corte Constitucional así en su sabiduría lo entienda, y no solamente le regale a los viejitos y viejitas esa posibilidad de quedar vía ley ese programa, sino que al final del día organizar el sistema. Sí, señor López, quisiera preguntarle sobre la tesis que tiene la Procuraduría, que se mete aquí dando un concepto diciendo que incluso si esa acta o las actas, en particular la del 27 de junio, tuviera algún tipo de irregularidad, no vicia la reforma, y le dice además a la Corte que simplemente tiene la función de servir como medio de prueba, pero que no es el único, que hay adicionalmente otras posibilidades, como por ejemplo los videos de las sesiones para confirmar si efectivamente había el quórum decisorio para la aprobación. Quisiera preguntarle si ustedes lo van a hacer o están pensando hacerlo o ya lo hicieron, enviar los videos de esas sesiones a la Corte. Sí, nosotros ya eso lo hicimos. Ellos tienen, digamos, todos los medios probatorios, los videos, las actas, la publicación en las gacetas de esas mismas actas, como le digo, desde el 19 de julio. Así que esperamos, obviamente yo he sido supremamente respetuoso de la Corte. Yo como presidente de la Cámara lo que menos quiero entrar es en una confrontación con la Corte Constitucional, la respeto con profundidad. Simplemente les ruego el favor de que logren declarar exequible esta importante reforma pensional y avanzar. Este país necesita avanzar. Creo que es uno de los logros importantes de este gobierno del presidente Petro, y por supuesto que quedó muy bien hecha. Es el presidente de la Cámara de Representantes. Doctor López, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, doctor Néstor. Y ahora queda, Felipe, en manos de la Corte Constitucional la decisión